Bienvenidos a Paul McCartney Soul the Best. En el episodio de hoy te voy a hablar que la canción de I Lost My Little Girl de Paul McCartney dice lo siguiente. Él la escribió en 1956. Su madre murió en octubre del 56 y Paul escribiría esta canción a sus 14 años, solamente un poco después del fallecimiento de su madre. Hay que darnos cuenta aquí que ya desde muy chico Paul McCartney utilizaba la música como una forma de limpiar su dolor, como una forma de escapar de su tristeza o enfrentarla más bien. Y aquí él a los 14 años empezó a escribir y es una canción muy sencilla. Dice: me levanté esta mañana, mi cabeza daba vueltas. Estaba solo cuando me di cuenta que había perdido a mi pequeña muchacha. Bueno, sus vestimentas no eran caras, su cabello no siempre se ondulaba. No sé por qué la amaba, pero amaba a mi pequeña muchacha. Es una canción muy cortita que se puede tocar muy fácil en la guitarra. Solamente lleva un sol séptimo y un do. En el sentido de que para él le daba un sonido como de campanitas. Y de otra forma, mientras los acordes van descendiendo, la melodía va hacia arriba. Entonces es ya lo que Paul McCartney empezaba a desarrollar como músico. Pero acuérdense que él escribió la letra, y yo creo que es una de las primeras en las cuales escribió primero la letra, porque él en ese tiempo tenía una trompeta que le había regalado su padre, Jim, ya que él había tocado en las bandas que te hablé en el episodio pasado. Él tocó la trompeta hasta que se le cayeron los dientes y luego lo intentó con el clarinete, pero bueno, ya no le salía como debía, ¿no? Entonces ya se puso mejor a tocar el piano. Entonces en la casa de los McCartney siempre había un piano que curiosamente habían comprado en North End Music Store, la tienda llamada Names, y en el cual Brian Epstein, que era hijo de Harry Epstein, el dueño, pues le vendió a su papá ese piano. Entonces todo estaba en Liverpool. Es como en todos lados, ¿no? Que dices que es un rancho, una ciudad, pero es un rancho en realidad grande. O sea, ahí lo mismo sucedía ahí en Liverpool en aquellos años. Tras la muerte de Paul, él decide ir a cambiar esa trompeta por una guitarra, porque esta trompeta pues no le permitía cantar lo que él había escrito. Entonces se dio cuenta que con la guitarra sí era posible y lo cambió por una guitarra, una Zenith acústica, que era pues de las más baratas que se podían adquirir en aquellos tiempos, pero para su utilidad era algo muy práctico. Aparte, todas las guitarras, o la mayor parte de las guitarras, está hecha para mano derecha, por lo cual Paul McCartney tuvo que aprender a tocar algunos acordes de manera inversa. Eso no le impidió que él tratara de hacer estas canciones en sus pininos como compositor. Ya después pues cambiaría las cuerdas, pero al principio tuvo que aprender a tocar los acordes tal cual, ¿no? Como la guitarra tenía sus cuerdas, con la guitarra más de sonido más bajo arriba y la cuerda más aguda abajo, es decir, la primera y la sexta respectivamente. La primera siendo la más aguda y la sexta siendo la más grave. Con esto, Paul empieza a tocar la guitarra, hace este cambio de trompeta por la guitarra, conoce a George Harrison ya desde antes en las paradas del autobús, pero sería cuando él conoce a John Lennon que todo realmente empezaba a tener forma para lo que sería después los Beatles. Es una situación muy importante aquí que John Lennon y Paul McCartney se conocen gracias a Evan Vaughan en una de las fiestas de la iglesia a la cual iban, y en el intermedio ahí es donde Paul y John intercambian unas palabras. Pero lo que le llamó la atención a Paul es que John Lennon, en la canción de Come Walk With Me, o sea, ven conmigo, de Del Vikings,
Paul McCartney escuchaba que John Lennon decía, ven conmigo, vamos a la penitenciaría, que definitivamente pues no era la letra de la canción. Entonces ellos se conocieron ahí en ese break, en ese descanso, y Paul empezó a tocar la canción de 20 Fly Rock, que era una de las piezas muy solicitadas, por ejemplo, en las fiestas de aquellos años, obviamente. John Lennon se quedó muy impresionado con eso porque se sabía toda la letra. Entonces él realmente tenía el presentimiento de que a la vez que Lennon quedó impresionado, no quería que estuviera en el mismo grupo con Paul. O sea, no quería, porque primero era más joven que él, y luego pues también, pues en cierta forma, él tenía que admitir que había algo de talento en Paul. Entonces él se fue, estuvo el resto del show, estuvo ahí con Iván y después con John estuvieron platicando. Pero mientras veían a la banda, pues se dio cuenta que no eran tan buena la banda, pero John sí era bueno. Casi una semana después es que John, con un amigo llamado Pete Shotton, le invita a Paul a que se una. Paul iba en su bicicleta y le dijo, hey, ¿quieres unirte a la banda de John? Y él dijo, pues déjame, lo pienso y luego te digo, ¿no? Entonces realmente Paul no estaba haciéndose el rogar, sino que era una persona muy cuidadosa, como siempre lo ha sido, porque él se preguntaba siempre si realmente quería estar en una banda, si iba a hacer algo bueno o si tenía que estar estudiando en la escuela. De cualquier forma, bueno, después regresó y le dijo que sí quería estar. Ya que están los dos en esta banda de los Quarrymen, la muerte de Paul, pues la muerte de la madre de Paul, dejó a su padre muy afectado, ya que, como te mencioné en el episodio anterior, es la primera vez que Paul había visto llorar a su papá. Ya que se conoce Lennon y McCartney, esa muerte de la mamá de de la mamá de Paul, hizo que entre John y él hubiera un vínculo todavía mayor, cuando un poco después su madre, la madre de John, fallecería a causa de un accidente vial, donde un policía borracho, pues, le quitó la vida, ¿no? La atropelló. Y hay muchas personas a las que no les gusta la canción de Paul McCartney como tributo a John Lennon, que es la canción que se llama Here Today. Pero aquí yo te puedo decir que tiene mucho sentido por lo siguiente, ya que el vínculo que tenían Paul y John era algo especial, porque comprendían que habían pasado algo de lo que no se podía hablar, aunque sí se podían reír, porque los dos habían pasado lo mismo. Y si a John Lennon le parecía bien reírse, bueno, pues a Paul también, a todo el mundo le parecía bien. Ellos se podían reír de la muerte, pero solo para ocultar el dolor que tenían. Y es de vez en cuando, un par de veces, cuando ya tenían algo de reconocimiento, es que se abrió esa herida, se sentaban en alguna parte y soltaban unas lágrimas de vez en cuando. Y esta canción de Here Today precisamente dice esto. Dice, y si yo te dijera que te conocía muy bien, ¿cuál sería tu respuesta si tú estuvieras aquí hoy? Bueno, conociéndote probablemente te reirías y dirías que, pues, somos dos mundos aparte si tú estuvieras aquí hoy. Pero mientras yo te lo puedo decir de mi parte, aún recuerdo cómo era antes, cuando estábamos tú y yo espalda con espalda, aguantándonos las lágrimas hasta no poder más. Te amo. ¿Qué tal de ese tiempo en que nos conocimos, cuando se supone que yo podría decir que nos estábamos haciendo los difíciles por conocernos? No entendíamos ninguna cosa, pero siempre podíamos cantar. ¿Qué tal de aquella noche que lloramos porque no había una razón más para mantener las lágrimas adentro? Nunca entendimos una palabra, pero siempre estabas ahí con tu sonrisa. Y si te dijera que realmente te amé,
y que estaba feliz de que hubieras venido, entonces tú estarías aquí hoy, porque para ti que estás en mi canción, aquí hoy. Esa es la canción que Paul le dedica a John, que sí, a muchos no les gusta tanto, que unos dicen que es mejor la de George Harrison que la de All Those Years Ago y todo eso, pero sí, puede ser que sí tenga un poquito más de elaboración, un poquito más de musicalidad, y que tenga un poquito más de representación en cuanto a lo que Lennon representaba a nivel mundial, a nivel ya como del medio artístico. Pero Here Today es más bien una canción más personal, donde Paul está haciendo un recuerdo de lo que vivió junto con John. Y eso es lo que Paul quiere decir, ¿no? Que cuando estaban las cosas difíciles, Lennon siempre salía con una sonrisa. Si se peleaban de vez en cuando y Lennon traía los lentes, pero ya eran peleas fuertes, Lennon se bajaba los lentes y decía, hey, solo soy yo. Y entonces se ponía los lentes de nuevo, como si los lentes fueran parte de una identidad diferente, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, el Superman, ¿no? Y que se quita los lentes y es como que, hey, acuérdate que soy yo. Esto que sucede de cuando lloraron Paul y John, estaban ellos en su mayor gira en los Estados Unidos, cuando estaba todo ese griterío, todo ese desorden ya de la Beatlemanía. Bueno, pues hubo un huracán. Eso fue en Key West, en Jacksonville, un hotel de Jacksonville. Ellos estaban ahí, quedaron varados por varios días, porque este hotel, pues, pero en esta ciudad, pues, había sido azotado por este huracán, y estaban en prevención de evitar algún tipo de accidente o desastre. Entonces ellos tenían un pequeño cuartito, y ahí ya estaban muy ebrios los dos y lloraron acerca de cuánto se querían cada uno. Y bueno, era algo así como que ellos lloraban, como diría su padre, los muchachos no lloran, pero no deben hacer eso. Su papá nunca era de los que mostraba esa actitud. Decía él, los hombres no lloran, y yo creo que eso pues, se reconocía, ¿no? En cuanto a las cosas de la educación de antes. Y bueno, ellos, Paul le dijo, bueno, si Dios nos dio lágrimas, ¿cómo no quiere que lloremos? Escuchó en algún lugar él recientemente que decía un hombre a otro, decían, los hombres no se dicen te amo tampoco. Pues eso no era algo muy habitual en los 50s, en los 60s apenas empezaba. Entonces, en realidad esto que John y Paul tenían como compañeros de banda, como integrantes de una de las bandas más importantes del mundo, no solamente les hacía tener un vínculo ya casi de hermandad, sino que también el tener esa muerte de su madre y luego la de muerte de la madre de John, pues les había cambiado por mucho su forma de vivir. Pero, a diferencia de la familia de John, Paul no puede decir que él haya tenido una infancia desagradable o triste, ya que todas las tías, todos los tíos, por ambas partes, por padre y madre, estaban siempre ahí en casa de los McCartney. Él tenía siempre algo que festejar en la casa de los McCartney, tras el tiempo de luto, obviamente. Había un montón de gente en la casa de Jim y Michael y Paul McCartney. Como ya su madre no estaba, pues precisamente tenían ellos que hacer las tareas de la casa. Por ejemplo, Paul tenía que encender el fuego y limpiar un poco, pero también hacían un poco le tiraban un poco de flojera, ¿no? Así que dejaban que sus tías, la tía Millie y la tía Ginny, que iban los martes, les ayudaran a limpiar, porque esos días no tenían que hacer nada y la cena ya les esperaba. Es decir, que ya
al menos esos martes él y su hermano podían llegar y ser pues simple y sencillamente atendidos por un día, ¿no? Ahí es que Paul McCartney empieza a aprender a cocinar, y ya en ese sentido de vez en cuando se iban a ver el fútbol. El equipo de la familia de McCartney era el Everton, y se iban al estadio con sus tíos Harry y Ron, que de los quienes tienen un buen recuerdo, pero realmente no era así como que súper fan. Es nada más por divertirse, ¿no? Por socializar. También, bueno, en estas situaciones a las que se presentan en los estadios es lo que a Paul le gustaba más, ¿no? La gente que se hace de comediante y que hacen las porras y que hacen todo ese tipo del ambiente que se arma en los estadios. Aquí ya cuando están John y Paul conociéndose, el 6 de julio de 1957, ya con 15 años, en la feria del pueblo, ahí estaba este señor John Lennon, que estaba cantando la canción que te comenté antes. Y una vez que se presentan, una vez que se conocen y que lo invita y que le dice que sí unas semanas después, Paul McCartney sabía que su amigo George, que ya conocía desde antes, haría un buen papel en esta banda que lo acababan de invitar. ¿Por qué? Porque en los ensayos Paul McCartney tocaba muy bien la guitarra y todo eso, pero ya en vivo, ya con la gente, los dedos no le respondían. Le daba el pánico escénico, estaba demasiado asustado, así que todos estaban viendo al guitarrista y Paul no pudo hacerlo, no pudo tocar solos en esos momentos, era muy inseguro para tocar solos, le ganó el miedo. Por tanto, es que invitó a George, que es en donde empieza realmente la historia de los Quarrymen. Ya que George Harrison estaba a una parada de autobús de la casa de Paul, y ese autobús coincidía cuando iban para la escuela, entonces, pues a pesar de que eran casi de la misma edad, pues en esas edades un año o meses muchas veces hacen una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo que tú digas, tenemos 15, que tengo, si tú tienes 15 y el otro 14, ya pues yo soy el mayor y tú eres el chavito, ¿no? Cosas así, cosa que después cambia. Pero George había tocado esta canción llamada Raunchy, iban en el autobús. Para entonces John ya iba a la escuela de artes y oficios y Paul tenía 15 y John casi 17. Por tanto, cuando presentaron a George, cuando le presenta a George, pues tenía 14, ¿no? Entonces tenía cara de más de niño, algo que no le convencía mucho a John. Pero ahí fueron a ver George y Paul la película Semilla de Maldad, que protagonizaba Vic Morrow, y lo más importante era que la canción Rock Around the Clock de Bill Haley es la primera vez que ellos sintieron ese escalofrío por hacer música. Por tanto, ya que estaban ellos empezando a ver todo ese ambiente del rock and roll, Paul McCartney en la tele escuchó por primera vez que Rock Around the Clock era tocada por estas personas, ¿no? Por Bill Haley, los Cometas. Y después alguien sacó en el colegio donde estaba una revista donde había un anuncio que decía Heartbreak Hotel, o el Hotel de los Corazones Rotos, y era ni más ni menos que Elvis Presley, que ya había escuchado antes con la canción de Don't Be Cruel, y que precisamente sería parte de las motivaciones que Paul tendría para poder empezar a interesarse por el rock and roll. Sin embargo, como Paul McCartney siempre estuvo interesado por ir más allá que los demás,
él buscaría de una u otra forma, empezar a conocer cada vez más canciones, conocer cada vez más bandas. Y es precisamente que los gustos musicales de George, de John y de Paul eran muy parecidos en todo sentido. Por tanto, cuando podían se intercambiaban música. En aquel tiempo, acuérdate que eran discos de vinil, acetatos pequeños o vinilos pequeños. Y cuando estaban tocando en las fiestas o en concursos, escuchaban cómo tocaban otros chicos y cómo tocaban ellos. Y obviamente, si escuchaban una canción que les gustaba, preguntaban qué artista era y se iban a conseguir esa canción. Por tanto, esa era la escuela de ellos, esa fue la escuela de ellos. Escuchar mucha música para después empezar a componer canciones. Y eso será parte del episodio que sigue. Yo soy Andy Ortiz, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Paul McCartney's All the Best. Aquí con el inicio de los Quarrymen, George Harrison, John Lennon y, por supuesto, Paul McCartney, aquí en Paul McCartney's All the Best.